de humillar el alma delante del Eterno, es día de orar al Eterno por los pecados. Amén. Y que Él renueve su nombre en el libro de la vida. Amén. O sea, que no borre su nombre del libro de la vida. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia en esta tarde, en esta noche. Estamos aquí, Señor, para disponernos a escudriñar su palabra, a escudriñar su Tanakh, esta palabra preciosa que nos has dejado como herencia. Oh Padre Celestial, te rogamos que nos dé sabiduría, entendimiento y que nos dé mucho discernimiento para discernir tu palabra de acuerdo al propósito para lo cual usted la mandó escribir. Estamos en tus manos, oh Abacados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Muy bien. Vamos, hermanos, a continuar aquí en el libro de Apocalipsis, libro de Gilyanah. Gilyanah. Se puede pronunciar Gilyanah o Gilyanah. O sea, el libro de revelación. Estamos en el capítulo 18. Capítulo 18, donde descubrimos la vez pasada una costumbre islámica, o sea, una costumbre del Medio Oriente que nos dio una pista acerca de que la Gran Babilonia no es Roma. ¿Por qué? En el capítulo 18 y en el verso 18 dice: al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo: ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Y les voy a dar otra pista negativa también, y es de que Roma no tiene puerto. O sea, lo que es el Vaticano no tiene mar. Italia sí tiene mar, pero Roma no. Y aquí el texto dice: la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Pero cuando hablamos del Medio Oriente, de los árabes, de Qatar, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, de, bueno, todas esas ciudades que hay ahí, Kuwait, nos damos cuenta de que todos estos lugares tienen mucho mar. Aparte de que es un desierto, tienen mucho mar por donde sacan el petróleo. Y entran las mercancías para que ellos compran con lo que ganan vendiendo petróleo a todo el mundo. Ahora, en el Medio Oriente, hermanos, yo creo que usted ha visto esa escena más de una vez, cuando hay bombardeos allá en el Medio Oriente, sea en Irak, en Afganistán, en todos esos lugares allá donde han habido esas guerras, en Siria. Usted se da cuenta que cuando hay un bombardeo o un bombazo o estallan un carro bomba, la gente que sobrevive y está ahí cerca, ellos del desespero y del dolor que sienten,
ellos se tiran polvo en la cabeza. ¿Ok? Se tiran polvo en la cabeza. Por eso el texto 19 de Apocalipsis 18 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban. Esa costumbre no es ni católica, ni protestante, ni occidental, ni europea. Esta es una costumbre netamente árabe, netamente musulmana. Cuando ellos tienen duelo o están en un desespero tenaz por una pérdida, por algo que ha pasado, ellos se tiran polvo en la cabeza y se tiran al piso, porque esta es una costumbre oriental, no una costumbre italiana o romana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo estoy poniendo un poco de énfasis en esta parte porque yo sé, los que estuvieron en el cristianismo y fueron estudiosos o escucharon muchos mensajes o muchas enseñanzas, ustedes recuerdan que siempre se le dijo a la gente o a los creyentes allá de que la Gran Babilonia era la Iglesia Católica, que porque el Papa se pone tal ropa o los obispos se ponen tal cosa, que eso encaja con tal texto. O sea, esas son formas de forzar un texto sin tener una prueba ni arqueológica ni histórica acerca del caso. Pero aquí tenemos una prueba no arqueológica, sino porque esa cultura o esta parte cultural de tirarse polvo en la cabeza o ceniza en la cabeza cuando están en un momento de sufrimiento, de pérdida, de tragedia, solamente existe en el Medio Oriente, en los países árabes, son los que tienen esta costumbre de tirarse en polvo o ceniza en la cabeza. ¿Ok? Por eso dice el texto 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose viendo el humo. Ustedes saben, los que estuvieron en la última clase que estuvimos hablando sobre este tema de Apocalipsis, ustedes recuerdan que la gente se está lamentando, los vecinos o los mismos conciudadanos, de un incendio gigantesco que se está desarrollando en Meca y en Medina. Y también un gran incendio derivado no de que haya mucha madera o de que haya, no, sino derivado del petróleo. El petróleo saliendo de los pozos sin control y con mucha presión y completamente en llamas. En llamas. Esa cantidad de llamas y de humo, porque ustedes saben que el humo del querosén, del petróleo crudo, es un humo negro. Ustedes recuerdan cuando esos manifestantes salen a las calles a protestar, que queman llantas, el humo que produce la llanta es un humo negro espeso. Ese mismo humo produce el petróleo cuando está crudo sin procesar, un humo negro y espeso. Como este incendio va a durar muchos días, ese humo se va a subir a la superficie y va a oscurecer toda la región y va a traer una contaminación tenaz, muy fuerte, por cuanto ese es un humo muy dañino, es un tipo de fuego muy dañino que viene directamente del petróleo crudo. ¿Ok? Baruch Hashem. Verso 20. Dice, alégrate sobre ella, cielos, y ustedes, Chilihim y Neviín Kadosh, porque Yahweh ha vengado su causa sobre ella. Bueno, ustedes se acuerdan, en uno de los capítulos anteriores dice que había una multitud blanca que tenían palmas en las manos y estaban delante del trono y ellos clamaban al que estaba sentado en el trono diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Esto es lo que está en la respuesta de ellos. Verso 20. Alégrate sobre ella, cielos. Y ustedes, Silihim. Estamos en el verso 20.
vosotros los santos, apóstoles y profetas, porque en ella Yahweh ha juzgado. En unos textos dice juzgado, pero en el texto hebreo dice ha vengado su causa sobre ella, o sea, la venganza de Yahweh. Cuando uno va a los profetas, uno se encuentra con una cantidad de textos que hablan sobre el día de la venganza de Yahweh. O sea, a nivel profético, en el profeta Ezequiel, el profeta Isaías y Jeremías, hablan del día de la venganza o de los días de la venganza, porque hay varias venganzas de parte del Eterno sobre la tierra, sobre los impíos. Por eso es que el Eterno le recomienda siempre al creyente y le dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Yahweh, o sea, a la venganza de Yahweh. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Verso 21. Y un malaj, o sea, un ángel celestial poderoso, tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Me encanta, me gusta llegar aquí a esta parte, porque inmediatamente en mi mente me lleva a Daniel, libro de Daniel. Usted recuerda que Nabucodonosor tuvo una visión, que él vio una estatua gigantesca, una estatua colosal, cuyo cuerpo estaba compuesto de varios metales. ¿Se acuerda? Estaba compuesto de varios metales. El metal de abajo, el metal de los pies, que era barro y hierro mezclados, barro cocido con hierro, una mezcla de eso, que prácticamente está hablando de Babilonia, o sea, de Babilonia. Porque la última parte, la estatua, el Eterno nos hace mirarla de arriba, de la cabeza hacia los pies, no de los pies hacia la cabeza. La representación del oro, la representación del bronce, la representación de todos esos metales ya pasó, fueron imperios que hubieron en la antigüedad y esos imperios ya cayeron. El último que falta por caer es Babilonia. Babilonia, que es una mezcla. Es una mezcla de barro cocido con hierro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre, hermanos, es que en ese relato dice que cayó una gran roca y esa roca cayó sobre los pies de la estatua y la estatua se desmenuzó toda. Se destruyó la estatua. ¿Ok? Este texto que acabamos de leer acá en 18:21 está hablando de eso, hermanos. Eso está relacionado con eso porque está hablando del mismo tema. Porque es que la estatua que vio Nabucodonosor es la representación de todos los imperios que han habido a través de la historia. Y es lo mismo que leímos en el anterior estudio sobre esto, donde habla de 5 reyes que son y no son, ¿se acuerdan? Que son y no son, está hablando de estos reyes, que en este momento no son porque ya pasaron, imperios que ya pasaron, pero sí fueron. Por eso es el juego de palabras de Yohanan. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, la roca cayó sobre los pies y la estatua se desmenuzó. Y aquí en el verso 21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino
y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babel, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Porque eso fue lo que vio Daniel. Cuando la roca cayó sobre los pies de la estatua, mire que no cayó sobre la cabeza. Qué raro. Cualquier tirador diría: tire a la cabeza, pero no, en este caso, la roca cayó sobre los pies de la estatua, que representa el último imperio representado por esa estatua que va a caer, porque Babilonia no ha caído todavía. O sea, todavía falta que caiga esa parte de la estatua. Ya cayó Babilonia, ya cayó Media y Persia, ya cayó Grecia, ya cayó Roma. Ahora falta la mezcla entre Roma. Por eso es que en los textos anteriores estuvimos hablando acerca de esas mezclas que van a acontecer en la época del antimachía, el anticristo. ¿Ok? O sea, una mezcla de religiones y una mezcla de imperios, de reyes, de países, que no son afines, pero se van a mezclar. ¿Ok? Baruch Hashem, con un solo propósito, el de enfrentarse al Mesías y a su pueblo. Bueno, verso 22. Y el sonido de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, y ni ruido de molino se oirá más en ti. Y a la luz de la lámpara, y la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de los de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos, de los creyentes israelitas y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. O sea, todos los profetas, los creyentes que murieron antes de este tiempo y en el tiempo de la tribulación, eso es lo que está diciendo aquí: en ti fue hallada la sangre de ellos. Por eso es que hay un texto que dice: y la sangre clama. ¿Usted se acuerda cuando Caín mató a Abel? ¿Qué fue lo que le dijo el Eterno a Caín? La sangre de tu hermano clama delante de mí. O sea, cuando alguien derrama sangre alevosamente, con maldad, no sangre en una guerra, sino la sangre que derrama alguien que es derramada por causa de un asesinato, de un acto malévolo. Esa es la sangre que clama delante del Eterno. Pero la que más clama delante del Eterno es la sangre de los justos, de los kadoshim, la sangre de los profetas. Esa es la que clama delante del Eterno. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Por eso dice: y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos creyentes israelitas. Ahí no dice la sangre de la iglesia tal o la iglesia, no, la sangre de los israelitas. ¿Ok? Mire usted que en todo lo que hemos visto, nunca hemos visto la palabra iglesia. Nunca hemos visto la palabra bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal. No hemos oído nada de eso aquí en la escritura. Todas esas cuestiones es cosa de hombres. ¿Ok? Es cosa de hombres. Ni nosotros mismos tenemos un nombre, porque nosotros solamente decimos que somos seguidores de Yeshua, que guardamos Torah y que en parte somos mesiánicos.
porque creemos en el Mesías, que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a pasar al capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a mirar algunos textos que dicen: después de estas cosas oí una gran voz de una multitud en los cielos que decía: Halel Huyah, Halel Huyah. Si usted lee esta expresión en la Biblia, en su Biblia dice aleluya. Lo que pasa es que el mundo europeo, el mundo occidental, el mundo cristiano juntó toda la palabra, pero la forma correcta es Halel Huyah. ¿Qué quiere decir Halel Huyah? Canten a Yahweh. Eso es lo que quiere decir aleluya o Halel Huyah. Canten a Yahweh. ¿Qué es lo que estaban cantando? La salvación, el reino, el honor, el poder a Yahweh nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y santos, porque él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la dam de sus abadim de la mano de ella. O sea, ha vengado la sangre de sus hijos, sus abadim, la sangre de sus siervos, los abadim, de sus siervos de la mano de ella. Ahora, vamos a darle un poco más de amplitud. Vamos a darle un poco más de amplitud a esto. Usted sabe que lo que el Eterno hoy en día llama, aquí en Apocalipsis, llama Babilonia, la gran ramera, está hablando de los árabes. Y está hablando en términos femenino, no masculino. ¿Ok? Porque el Dios con minúscula o el ídolo que alaban los musulmanes o quienes en el que creen el Islam, los musulmanes, es una divinidad femenina. ¿Ok? Es una divinidad femenina que se llama Alá. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que este texto, verso 22, y dice, al final dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. De la mano de ella. ¿Ok? Arabia Saudí, sin duda, ha corrompido a todas las naciones con su base de poder de petróleo y la más extensa religión falsa en el mundo. Sin embargo, Yeshua viene personalmente a poner un fin a los yihadistas. Mire este comentario rabínico tan tenaz. Viene a poner fin a sus yihadistas. ¿Qué son los yihadistas? Son los terroristas, los que se ponen dinamita aquí en el pecho, en el cuerpo, en el estómago y ¡pum! Se vuelan donde hay, los que realizan atentados, o sea, el brazo armado del Islam, son los yihadistas. Y el comentario rabínico dice que Yeshua mismo es el que los va a vencer, no van a ser los gringos con sus drones no tripulados, no, va a ser el mismo Yeshua el que les va a poner el tate quieto a los yihadistas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 3. Y otra vez dijeron,
Halel Juyá, o sea, aleluya. Y su humo subió por mucho tiempo. Y los 24 ancianos, Sejanim, y las 4 criaturas se postraron y adoraron a Yahweh, que está sentado en el trono, diciendo: Amén. Halel Juyá. Halel Juyá. O sea, aleluya. No sé si usted ha notado en todos estos relatos, estos capítulos que hemos visto, cuando se hace mención del que está sentado en el trono, unas veces dice que es Yahweh, otras veces dice que es Yeshua, otras veces dice que es el Cordero, ¿ok? Pero es la misma persona, es el mismo ser, simplemente que lo mencionan como Yahweh bajo ciertos contextos. Lo mencionan como el Cordero bajo ciertos contextos, ¿ok? Entonces, pero está hablando del mismo Eterno, del mismo Yeshua. Por eso es que aquí, en este texto, dice: y los 24 ancianos y las 4 criaturas, los 4 seres vivientes, se postraron y adoraron a Yahweh. ¿Y dónde estaba Yahweh? Es que está sentado en el trono, en el Kisai, diciendo: Amén, Halel Juyá. Y salió una voz del trono diciendo: clamad a nuestro Elohim, todos ustedes, sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de poderosos truenos, diciendo: Halel Juyá, porque el maestro Yahweh, el Shaddai, reina, el Todopoderoso reina. Pero mire cómo dice: nuestro maestro Yahweh, el Shaddai, él es el que reina. Regocijémonos y Gilá, y démosle a él la estima, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. O sea, regocijémonos y démosle a él gloria. Verso 7. Verso 7. Regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. O sea, nos damos cuenta que después de la destrucción de Babilonia, de la gran ramera, hay una boda. Dice: porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, limpio, blanco, porque los sedacá de los creyentes israelitas son el lino fino. Bueno, 21, 22 habla de Israel. Baruch Hashem. Aquí hay algo curioso que yo siempre lo he mencionado mucho, y de verdad hay que recalcar mucho en eso porque es importante. O sea, si se recalca tanto es porque es importante. Pablo lo recalcó mucho, siempre en sus cartas él echaba la cuñita, la cuña. Hermanos, hijitos, acuérdense de los pobres. O sea, aquí habla de la sedaca.
Porque dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. ¿A quién? A la novia. Limpio, blanco, porque la sedaca de los creyentes, de los santos, o sea, las obras de los santos, son el lino fino. Mire usted lo importante que es el lino blanco. Ustedes recuerdan que eso lo vamos a ver esta semana. Cuando los pastores fueron a adorar al niño recién nacido, a Yeshua cuando nace, que él nació en una sucá. Por eso Yeshua nació en Sucot. O sea que la otra semana, a partir del lunes en la noche, prácticamente vamos a celebrar el cumpleaños del nacimiento de Yeshua, porque eso es como un cumpleaños también. Yeshua no nació en un 24 de diciembre. El 24 de diciembre es el día del sol, del nacimiento del sol pagano. O sea que los que todavía hacen el pesebre y hacen todas esas cosas del 24 de diciembre, 25 de diciembre, están honrando al ídolo, el sol. ¿Ok? El sol. Pero Yeshua no nació en esa fecha, Yeshua nació en Sucot. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque cuando el ángel primero se le aparece en aquellas noches frías, porque es inicio de invierno en Israel. Cuando el ángel se le aparece a los pastores, él les dice, hallaréis al niño envuelto en Reina Valera, pusieron la palabra pañales, pero esa palabra pañal no es una palabra moderna, no es antigua. ¿Ok? Entonces, la palabra pañal en sí no existe en el original, sino que dice, en el original dice, encontraréis al niño envuelto en lino blanco, en lino. En esa época, hermanos, el lino, y en especial el lino blanco, era la tela más costosa que había en esa época. Solamente envolvían a los hijos de los reyes, a los príncipes, a los niños de los reyes recién nacidos, los envolvían en lino blanco. Por eso, cuando llegaron aquellos llamados magos, que eran estudiosos de las estrellas, no eran magos, porque ellos no hacían magia, entre los regalos que ellos les llevaron telas de las más costosas. O sea, ellos de pronto dijeron, no, pues llevémosle la tela más costosa o llevémosle la tela del rey. Por eso ellos llevaron lino. Entonces Miriam, o sea, María, la mamá del niño, ella lo envolvió en lino blanco. Esa fue la señal que los ángeles le dijeron a los pastores, vayan y en tal y tal parte, en una sucá, van a encontrar al niño envuelto en lino. Esa era la clave. Porque no es usual en una sucá, en un lugar pobre como lo era Belén, en esa época donde nació Yeshua, nazca un niño y que esté envuelto en lino, la tela más costosa que hay, que solamente era reservada para los reyes, porque nació un rey. Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, bendito es su nombre, Yeshua Hamashia. Amén. Bendito sea él. Ok. Entonces, por eso dice, y a ella le fue concedido, a la novia, vestirse de lino fino, limpio, blanco,
porque la sedaká o las obras de los santos israelitas son el lino fino. Entonces, ahí vamos descubriendo lo que significa en este tiempo el lino blanco. El lino blanco representa en los creyentes las buenas obras. No representa cómo usted adorna la mesa del Shabbat, cómo usted consigue las velas cruzadas para estas velas, para despedir el Shabbat y todo eso. Estas son velas trenzadas que se usan tradicionalmente, porque esto no es mandamiento, es una tradición de usar velas trenzadas en el cierre del Shabbat. Que esto no es malo, no es malo, pero no se puede ni demonizar, ni se puede obligar a alguien o decirle a alguien que si no pone las velas trenzadas para cerrar el Shabbat no hizo nada. Tampoco se puede hacer eso. Ok, valga la aclaración. Es solamente un adorno al Shabbat y una tradición que se realiza desde hace siglos, no más, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Tenga presente eso. Ahora, cuando hablamos de las obras, la sedaca. La sedaca, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Porque la sedaca o las buenas obras o las obras de Rajem de misericordia, eso es el lino. O sea, esos santos que usted ve ahí en Apocalipsis, esa multitud de creyentes vestidos de blanco, esa novia que para la boda se va a vestir de blanco y va a ser de lino blanco. Para llegar allá y tener el privilegio y el honor de vestir ese lino blanco, hay que empezar desde aquí, a través de las obras, a través de la sedaká. ¿Ok? Mire esto lo importante que es la sedaká. Ser abiertos para dar. Porque dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Yo aquí no estoy hablando ni de ofrendas ni de diezmos. No, señor. Aquí no vamos a manipular a la gente para sacarle plata del bolsillo. No. Estamos hablando de la sedaká. El ayudar al prójimo. Al primero que hay que ayudar es a los de la casa, ¿ok? A los de la casa. Son los primeros que hay que ayudar. Si ya todos quedan saciados y queda más ayuda, ya sí se puede buscar a alguien de afuera para ayudar, pero primero la casa. Acuérdense que la misma Escritura dice, el juicio comienza por casa. O sea, la bendición comienza por casa. Entre nosotros, ayudarnos mutuamente. Eso es lo que produce el lino blanco y lo que le da el lino blanco a la novia para que se vista bien hermosa. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, sigamos. Verso 9. Y él me dijo, escribe, bendecidos son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las emet, o sea, las verdaderas palabras de Yahweh, las bodas del Cordero, los que son llamados. ¿Usted se acuerda que tuvimos una clase espectacular? Yo me acuerdo acerca de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que estaban afuera
esperando que se abriera la puerta para entrar a la boda. Pero que solamente entraron 5, o sea, la mitad entraron. Y eso que con mucha dificultad. Entraron con mucha dificultad. Porque tenían poco aceite. Pero las otras 5 no tenían nada de aceite. Tenían la lámpara, o sea, la Biblia, ojo con eso. Tenían, usted sabe que la palabra, la Tanakh, es la lámpara. Tipifica las lámparas en manos de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían Biblia en mano. Pero habían unas 5 que tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Y las otras tenían no mucho aceite, pero tenían aceite. ¿Ok? O sea, la Torá, la Tanakh, la Torá. Por eso es que habla de miti miti. ¿Qué es miti miti? Habían 5 que tenían la escritura, la Biblia, pero no tenían la Torá. Y las otras 5 tenían toda la Biblia completa, pero tenían la Torá. Practicaban la Torá. Porque en la Biblia que tenían las insensatas o que tienen las insensatas, la Biblia está la Torá, pero ellos no la usan, no la creen, no la practican, a pesar de que está ahí en la lámpara. No estamos entendiendo por qué es tan importante la parábola de las 10 vírgenes. Y esto es lo que está hablando acá. Verso 9, capítulo 19 de Apocalipsis. Bendecidos son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Yahweh. Y caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no hagas eso. Yo soy un siervo contigo y de tus hermanos. O sea, Juan, en medio de esto último que vio acá, él se emocionó. Se emocionó y quiso adorar al ángel que le estaba dictando y enseñando todas estas cosas. Y el ángel le dijo, no lo hagas, que yo soy un consiervo contigo y de tus hermanos. Y israelitas que poseen el testimonio de Yeshua, adora a Yahweh, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Estas palabras son muy fuertes. Al final del verso 10, el espíritu de la profecía. Toda adoración debe ser dirigida al Padre y sellada en el nombre de Yeshua. Se nos prohíbe adorar a todos los mensajeros, sean verdaderos o falsos, los que estén en el cielo o los que aparezcan en la tierra. O sea, adora a Yahweh. Que adorar a Yahweh es adorar a Yeshua mismo. Porque Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Amén. Baruch Hashem. Ahora, cuando dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, ojo con esto. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Este texto es muy profundo. Es muy profundo. ¿A qué vino Yeshua? Yeshua vino a muchas cosas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, la casa de Israel o la casa de Efraín. Yeshua vino a surtir
la expectativa que había acerca de él, todo lo que se había escrito desde Génesis hasta Malaquías, los salmos, los profetas, el mismo templo con sus utensilios, todo eso apuntaba hacia Yeshua. Entonces Yeshua viene y cumple la expectativa de lo que de él sí había escrito en la Torá, en los salmos y en los profetas. ¿Ok? Entonces viene Yeshua y él dice lo que sabe que tiene que decir. Él hace lo que sabe que hay que hacer. O sea que el testimonio de Yeshua es más grande que el mismo testimonio de los profetas. ¿Por qué es más grande? Porque Yeshua es más grande que Mochi. Porque Yeshua es más grande que Ezequiel, que Malaquías, que Daniel, que Isaías, que Jeremías. Porque es más grande que todos ellos juntos. Porque todos ellos juntos hablaron de él. Apuntaron hacia él sus palabras, sus dichos. A ver, tenemos Biblia. Primera de Juan 3:8. Gracias, hermana. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, si es este, procede de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, porque Hasatán peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Yahweh, para que destruyera las obras de Hasatán. ¿Ok? Esta es otra de las cosas que él vino a hacer. Por eso un profeta dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y luego Pablo, hablando de lo que Jesús había hecho en el madero, él repite las mismas palabras: ¿dónde está, oh sepulcro, oh muerte, tu victoria? Ya me enredé con esas palabras. Vamos a mirarlas en Primera de Corintios, para que no digamos lo que no es. Primera de Corintios 15:55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Yahweh, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua Hamashia, Yahweh nuestro. O sea, Yahweh nuestro Adón. Bueno, en el 55, si usted no sabía, hermanos, estas palabras ya habían sido profetizadas. Increíble eso. Yo cuando descubrí esto, yo dije: wow, el Eterno es tenaz, es tremendo. ¿Dónde está eso? En Oseas 13:14. Libro de Oseas, dice: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde está, Seol, tu destrucción? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Increíble. Entonces Pablo, como él en 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección, todo ese capítulo tiene que ver con la resurrección. Y como Pablo era un hombre versado en las escrituras, o sea, en el antiguo pacto, en los profetas, en los salmos y en Torá, entonces por eso él, dentro del estudio que él está dando en 1 Corintios 15, él menciona ese texto de Oseas capítulo 13, verso 14. Él menciona ese texto.
sea, Pablo no fue el primero que lo dijo, porque Pablo, él dijo muchas cosas por inspiración del Ruach HaKodesh, pero él también dijo mencionó otras cosas que ya estaban escritas en los profetas o en los salmos o en la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, hermanos, por eso es que cuando dice el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Porque Yeshua vino a cumplir, porque él no dice, yo no vine a abrogar, sino a cumplir lo que se había escrito de él. Pero también él vino a testificar la buena nueva. Entonces, ustedes recuerdan que la palabra evangelio es una palabra griega, no es original de la Torá. Pero la palabra evangelio en el hebreo original quiere decir buena nueva, o sea, la buena noticia. Buena noticia. Yo quiero ser para ustedes portador de buenas noticias, no de malas noticias. ¿Ok? Baruch Hashem. Portador de buenas noticias. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos escuchar en este tiempo? Buenas noticias. Amén. Una buena noticia, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la mejor noticia que un ser humano pueda recibir aquí en este planeta Tierra. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Muy bien. Verso 11. Y vi el cielo abierto. Hebreos 3:5. Vamos a mirar. Hebreos 3:5. Dice, y Moche en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se habían de decir. Pero Machía como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. ¿Ok? Tremendo texto. Lo voy a volver a leer. Dice, Moche en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo. ¿Cuál era la casa? El campamento, el pueblo hebreo, todos, las 12 tribus. Esa fue la primera casa y que tuvo un santuario, que tuvo una mesa, un shulchan, la mesa del sacrificio, que fue el sagrado templo, el Beit Hamikdash. Entonces, ¿qué dice? Moche fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se habían de decir. ¿Qué es lo que había que decir? O las cosas que tendrían que ser dichas, lo que iba a decir los salmistas, porque en los salmos hay mucha profecía, lo que iban a decir los profetas. ¿Acerca de qué o acerca de quién? Acerca del siervo sufriente, del Mesías, de Yeshua. ¿Ok? Porque luego en el verso 6 dice, pero Machía, como hijo sobre su casa, ya aquí no dice siervo, sino como hijo, o sea, el heredero. Como hijo sobre su casa, ahora ya no menciona el sagrado templo, sino que menciona a nosotros. Entonces, aquí es donde vamos a entender lo que dice Pablo en otra parte. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh mora en vosotros?
O sea, ya ese templo, ese santuario que había en el desierto o que había ya en Jerusalén, que hoy en día no está porque sería contradictorio. Mire el Eterno cómo hace las cosas de bien, porque hay gente que se pregunta todavía, el Señor por qué permitió que se destruyera el santuario y qué pesar y bueno, y todo eso, pero hermanos, estamos aquí ratificando todo eso, que ahora nosotros somos el templo, el Beit Hamikdash. Cada creyente es el templo, es el Ruach. Por eso dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si nos aferramos a la confianza y nos gloriamos en la esperanza. O sea, aferrarnos a la fe, a Yeshua. ¿Ok? Y añadámosle algo más. Pablo dice, vistámonos de nuestro don Yeshua Hamashiach. O sea, cubrámonos de él, de su esencia, de su palabra, porque él es la palabra. O sea, cuando usted se vuelve una persona bíblica, cuando usted todo lo que piensa es bíblico, cuando usted todo lo cruza con la escritura, todo lo que ve, todo lo que oye, lo cruza con la escritura, eso es vestirse de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Verso 11. Y vi el chamallín abierto, o sea, el cielo, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con misericordia juzga y hace la guerra. Mire que aquí para la palabra misericordia usa la palabra sedaká, porque la palabra sedaká o rajem o misericordia es lo mismo. Sedaká. Entonces, por eso dice, y el que lo montaba, aquel gran caballo blanco, se llama Fiel, Verdadero, y con sedaká juzga y hace la guerra. Y hace la guerra. Porque usted sabe que el Islam cuando hace la guerra lo hace sin misericordia. Hasta entre ellos mismos se matan y se dan duro. Pero Jesús hace la guerra, aunque es una guerra, lo hace con misericordia. Amén. Bendito sea su nombre. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas ketarín. Muchas ketarín. Verso 12. O sea, ketarín es diademas. Muchas diademas sobre su cabeza. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido de un talit largo, empapado en sangre, y su nombre es llamado el Verbo, o sea, la Dabar, el Verbo Yahweh. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos mucho que sacarle a este texto. Primero dice que sus ojos eran como llama de fuego. En la cabeza tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
¿Se acuerda usted que estuvimos hablando hace un poco de tiempo, hace poco, acerca de que el Eterno, a través de la historia de la humanidad, la historia de Israel, porque la historia de la humanidad es la historia de Israel. O sea, el Eterno no mira la historia con los ojos de los babilónicos, con los ojos de los persas, con los ojos de los griegos, con los ojos de los romanos. No, ¿por qué? Porque esos imperios ya, esa gente ya pasó, ya fueron y terminaron. El único pueblo que persiste, el único pueblo que está ahí desde la antigüedad es el pueblo hebreo. Por eso la Biblia, la Tanakh y el Eterno, él mira la historia a través de los ojos de su pueblo, a través de los ojos de los hebreos. ¿Ok? Bendito su nombre. O sea, la mejor historia que nosotros podemos conocer es la historia del pueblo hebreo y está en la Tanakh, en la escritura. Hoy en día se han hecho descubrimientos de países, de ciudades que nadie se imaginaba que existían, porque han descubierto las ruinas y nadie sabía qué era eso. Pero cuando van a la Biblia, eso se llama tal y tal ciudad, eso era tal ciudad. Mire que la Biblia ha arrojado luz a tanta historia, ha arrojado luz a los científicos, ha arrojado luz a los historiadores, ha arrojado luz a los arqueólogos, porque ellos han ratificado sus descubrimientos a través de la escritura y se han basado en las escrituras para hacer sus descubrimientos. Muy interesante esto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que el Eterno a través de la historia a su pueblo ha revelado nombres diferentes. Primero fue el Altísimo, después fue Yah, después fue Yahweh. El nombre de Yahweh duró muchos años, más de 1800 años, no, más de 2000 años, 3000 años. Viene Yeshua y se declara un nombre nuevo, Yeshua, porque no hay otro nombre dado en el cielo y debajo de la tierra en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua. Ya no es en el nombre ni el Altísimo, ni en el nombre de Yah, ni en el nombre de Yahweh, sino en el nombre de Yeshua. Cuando termine la era mesiánica, porque esta era que estamos viviendo, se compone de 2000 años, cuando termine la era mesiánica o la era del Mesías, y su nombre, porque la palabra Mesías quiere decir ungido, pero ese ungido tiene un nombre, y ese nombre es Yeshua Hamashia, o sea, Yeshua el ungido. Cuando él cierre la puerta, cuando se acabe la era mesiánica, viene otro nombre, y aquí lo está diciendo, pero no dice cómo es el nombre. ¿Ok? Por eso dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas ketarim y tenía un nombre escrito. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el nombre que se va a invocar en el milenio. En el milenio. Mire usted una curiosidad que tenemos acá. En las bodas judías y también en las nuestras, se acostumbra que la novia, previamente antes del día de la boda, ha comprado un talit nuevo para su esposo, que se lo da exactamente el día de la ceremonia, bajo la jupá. Un talit nuevo. Así se acostumbran las bodas.
el regalo de la novia, así como el novio le da el anillo, la novia le da un talit nuevo. Por eso es que usted ve que aquí leímos que él tenía un talit. ¿Dónde es que está? El verso 13. Sí, ahí está. Gracias, hermano. Dice. Pero espere que es el texto que sigue. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido con un talit largo, empapado en sangre, y su nombre es llamado la palabra, o sea, el verbo de Yahweh. El verbo de Yahweh, o el verbo Yahweh. Porque en la traducción del hebreo no dice el verbo de Yahweh, no dice así, sino que dice el verbo Yahweh. La añadidura de establece una diferencia muy grande en una oración. Por eso es que este final de este texto, verso 13, ratifica lo que está escrito en Juan 1:1. En el principio del verbo, y el verbo era Yahweh, porque la palabra con también fue añadida en el castellano y en los otros idiomas, pero en el texto hebreo no está con, sino el verbo Yahweh, y el verbo era Yahweh. Esa misma palabra, si uno la lee en los originales, es igualita a lo que está diciendo acá, el verbo Yahweh. Esta misma expresión que está acá es la misma que está en Juan 1:1. Dasi. Ok. Tenía un largo talit. Usted recuerda que en el verso 9 está hablando de las cenas de las bodas del Cordero. O sea que aquí, esta visión de que sus ojos eran como llama de fuego, las diademas en su cabeza, y tenía un nombre escrito que no conocía sino él mismo, y que ya estaba vestido con un largo talit, empapado en sangre. ¿La sangre de quién? ¿De los animales? No. La sangre de los mártires, de los que murieron por causa de su nombre en la tribulación. ¿Ok? Mira aquí donde viene a aparecer la sangre de los justos. Bendito sea él. Y los ejércitos que estaban en los chamayim, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, le seguía sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Shaddai. Bendito sea su nombre. Y en su talit y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenaz. En su talit, con esto, y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Este nombre no tiene nada que ver con el otro nombre que ninguno conoce, sino él mismo. Este es otro nombre, que ya se sabe que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que es un título, no es un nombre. Y vi un malach celestial que estaba en el sol,
y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio de los cielos y les dijo: vengan, congréguense a la cena del gran Eloja, o sea, de Elohim. Verso 17. Sí, en otra versión dice para el gran festín de Yahweh. Para el gran festín de Yahweh. Para que coman carne de reyes, carne de capitanes, carne de poderosos, carne de caballos, carne de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia y a los malachim del Olam y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Esto es lo que la otra descripción de lo que va a ser el Armagedón. ¿Ok? Lo que va a ser el Armagedón. Que en el Armagedón viene Yeshua montado en un caballo blanco y dice que él viene y hace la guerra. Viene con un talit empapado en sangre y su nombre es llamado el Debar, o sea, la palabra. Y él viene con un ejército que vienen vestidos de lino blanco. ¿Quiénes son los que están vestidos de lino blanco? Los creyentes. O sea, nosotros vamos a venir con él. ¿Ok? Vamos a venir con él a esa gran guerra. Que esos son prácticamente los mártires. Porque él viene con ese talit que tiene, ese talit viene untado de sangre, pero no es la sangre de los malos, no, la sangre de los justos. Y él viene a pelear contra aquellos que le hicieron daño a los justos. Por eso él viene y trae la prueba. La prueba. Para que no digan, ah, yo no fui, yo no estaba ahí, yo no tal cosa. No, trae la prueba. Y atrás de él vienen los mártires. ¿Ok? Entonces, se realiza la gran guerra, la gran matanza, que va a ser tal la matanza que un ángel que se para sobre el sol llama a todas las aves carroñeras, porque lo que van a comer no es kosher. Mire que ahí no habla ni de vacas ni de corderos, no. Habla de carne de capitanes, carne de reyes, carne de poderosos, carne de caballo, de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Pero aquí no habla de nada de comida kosher. ¿Ok? Aquí no habla de cosas kosher. Entonces, verso 19 dice, y vi a la bestia y sus seguidores de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta, que hacía milagros en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que está sentado sobre el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, los gallinazos, los opilotes, se van a dar un festín tenaz. Las águilas, los halcones, se van a dar un festín. Bueno, vamos a terminar acá, pero yo quiero que terminemos con una inquietud que les voy a dejar a ustedes. O sea, yo no les voy a decir lo que les vaya a decir, no, usted mismo lo va a deducir. Verso 20. Lo voy a volver a leer despaciecito y usted comience a rebobinar su cabeza, su mente, ¿ok? Verso 20, lo voy a leer despacio. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en presencia del falso profeta. Señales con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca. ¿Ok? La marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Yo pregunto, ¿a quiénes engañaba el falso profeta? A los que tenían la marca. Los que no tengan la marca no van a ser engañados. ¿Por qué no van a ser engañados? Esa respuesta se la dejo a usted. O sea, como dice el texto, deduzca por sí mismo. ¿Ok? Deduzca por sí mismo. Baruch Hashem. Una señal clara de la bestia de los tiempos finales es que reincorporará el degollamiento, el sistema de degollar. Estos hechos no se veían desde los días del séptimo siglo. ¿Existe alguna nación en la tierra hoy en día tan bárbara y despiadada como para practicar el degollamiento tal como lo hacen los islamistas radicales? ¿Usted se acuerda de ISIS hace como 4 años? De ISIS. O sea, ISIS es el ala más radical del Islam. Son más radicales que los talibanes. Ya los talibanes están de moda por lo de Afganistán. Pero los talibanes al lado de ISIS comen chitos. Porque usted se acuerda que ISIS, cuando cogía prisioneros en las cámaras, delante de las cámaras, degollaban a las personas o les cortaban la cabeza. Esa es una práctica que estuvo muy difundida en el siglo VII por ellos mismos, por el Islam, en esas guerras que tenían los turcos, porque ellos eran del Islam. Antiguamente le decían los moros. Ellos acostumbraban degollar, cortar cabezas. Eso se quedó un tiempo, por varios cientos de años, que no volvieron a esa práctica porque el Islam se volvió pacífico y bueno y todo bien. Pero viene otra vez la violencia y vuelve de nuevo la práctica de degollar. ¿Ok?
de degollar. Y eso hoy en día lo hacen delante de las cámaras para que todo el mundo lo vea y para meterle miedo a la gente. O sea, yo no le estoy hablando de algo que ustedes no hayan visto, porque todos vimos en las noticias, en YouTube, cómo esa gente degollaban a los prisioneros, a los americanos, a los europeos. ISIS cogían y delante de las cámaras y degollaban a las personas. Y eso para ellos es una maravilla. ¿Ok? Entonces, si esa práctica está volviendo, es cumplimiento de la escritura, porque la escritura dice que los creyentes cuando sean muertos van a morir degollados. El catolicismo no tiene la costumbre no tenía la costumbre en la época de la Inquisición de degollar a los prisioneros, no. Eso siempre ha sido una práctica del Islam. Práctica que la volvieron a sacar, la volvieron volvió a aparecer en ellos a través de ISIS, los más radicales del Islam. Y la escritura dice que los creyentes, los mártires en la época de la tribulación van a ser degollados. Así está muy claro, hermana Niurka, si nos puedes conseguir esos textos, siquiera 1 o 2. ¿Cómo van a morir los creyentes en la época de la tribulación? No dice que les van a dar bala, o que los van a matar a garrotazos, o que los van a ahogar, o que los van a ahorcar a los creyentes, no. Serán degollados. Ese texto, creo que... aquí está, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron en ellos los que les fue concedido juzgar, y vi también las almas de los decapitados. Que decapitar es casi lo mismo que degollar, pero decapitar es más fuerte. Decapitar es el cortar la cabeza a la persona. ¿Ok? Entonces, porque mire, cuando uno ve la historia, por ejemplo, los sirios, esa gente fue mala, esa gente fue terrible. Ellos tenían la costumbre de que cuando ellos iban a las guerras, ellos decapitaban a todas las personas y se llevaban las cabezas, y ellos contaban los muertos de los enemigos, los números muertos enemigos, contando las cabezas. ¿Ok? Luego, años más tarde, entró otra gente a reinar entre los sirios. Entonces este otro cogió otra práctica, y era de que ellos contaban los muertos, varones, soldados varones, cortándoles el miembro viril. ¡Pum! Le cortaban el miembro viril, lo echaban en bolsas y lo llevaban allá a su palacio, y ahí contando los miembros, así contaban los prisioneros o la gente que habían vencido, que habían derrotado en la batalla. Ok, esa fue otra práctica. Entonces, usted se acuerda, los Cherokee, los Pieles Rojas en Estados Unidos, los indígenas americanos, que ellos tenían la costumbre era de que que ellos mataban, a los blancos que ellos mataban, o de otras tribus, también indígenas, ellos le quitaban el cuero cabelludo, o sea, todo lo que fuera la parte de la cabeza lo rajaban y jalaban, y salía el cuero cabelludo como si fuera una peluca. Ellos lo llevaban a sus tiendas como trofeo de guerra. ¿Ok? Son costumbres bárbaras, pero son costumbres que históricamente han existido. Pero una costumbre que volvió a surgir. Esta costumbre solamente
se mantuvo en el siglo VII de parte de los moros, o sea, los musulmanes, el mismo Islam. Porque el Islam, después de esa época violenta que ellos tuvieron de tantas guerras, ellos contaban sus prisioneros, no, contaban sus enemigos muertos en combate, cortándoles la cabeza. Entonces ellos llevaban todas esas cabezas y las contaban, y eso para ellos eran trofeos de guerra. Por eso hoy en día, en muchos arqueólogos escarbando ahí bajo las ciudades, en Europa, en Asia, encuentran cuevas llenas de miles y miles y miles de cabezas, de cráneos. Puras cabezas nomás, cráneos. Y eso viene de ahí, del siglo VII, que se lograron conservar esos miles de cráneos, porque el resto del cuerpo no aparecía ahí en esos lugares, solamente cráneos. Entonces, esta práctica va a surgir o ya surgió en este tiempo moderno, en este tiempo de los celulares, el tiempo de las computadoras, el tiempo de este tipo de comunicaciones. Uno se extraña un viaje de aquí hasta donde vive el hermano Álvaro, que está conectado. A ver, a New York son 6 horas, vuelo directo. De New York a Montreal son como 2 horas más, hermano Álvaro, ¿cierto? Montreal, New York son como 8 horas y media. Un viaje de aquí a Montreal, si fuéramos a visitar al hermano Álvaro en un vuelo directo, 8 horitas o 8 horas y media. ¿Cierto? Ok. Una distancia de esas tan grandes en avión y que yo pueda escuchar al hermano Álvaro instantáneamente y él me pueda escuchar instantáneamente o que yo lo pueda ver por la cámara. En este tiempo tan moderno, estas prácticas bárbaras, antiguas, van a surgir porque el Eterno ya lo había profetizado. Ya lo había profetizado. Hoy en día la forma más práctica de matar a una persona es con un tiro en la cabeza. ¡Pum! Y ya, se acabó. No hay mucha sangre y se cumple el cometido que tenga la persona, matar a la persona y ya. Pero volver a las prácticas de usar la espada, de cortar la cabeza, eso es una práctica islámica muy antigua, que ellos no han dejado eso y todavía, y de hecho es lo que ellos van a hacer según está profetizado y según leímos el texto ahora, y hay otros textos que hablan de lo mismo. Los que fueron decapitados por causa del testimonio de Yeshua. Amén. Tenaz eso, hermanos. Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Son las 9:35, 9:35. Y vamos a orar. Vamos a prepararnos, a seguir preparándonos para Yom Kippur, para este jueves, el día del ayuno. No olviden que para el lunes al atardecer, ya todos comenzamos ya Sukkot, la fiesta de Sukkot. Siempre se acostumbra que después de Yom Kippur comenzamos a construir la Sukkah. O sea que nos queda viernes, sábado no, sábado hay que descartarlo porque es Shabbat, el domingo y el lunes en el día o sea, tenemos 3 días para construir la Sukkah. Amén. Claro, si usted quiere hacerla a partir de esta semana, de mañana, pero sepa que el jueves usted no puede hacer nada porque es ayuno, es Yom Kippur. Pero es costumbre siempre hacerlo después de que termina Yom Kippur, empezar la construcción de la Sukkah. Cada uno en su casa la hace, bien bueno, para que obedezcamos mandamientos. O sea, no olvidemos, hermanos, las fiestas son mandamientos. Esto no es una
una cosa social o cultural, no, es mandamiento. Hacer la azúcar es mandamiento. Tengan muy claro eso. Eso no es un asunto social. Hay que hacerlo. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de don Yeshua HaMashiach por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el rajén, por la bondad que has tenido para con nosotros, porque nos has bendecido, nos has guardado, nos has dado vida, nos has dado esperanza, nos has dado fe y nos has dado promesas. Gracias, Padre, por esta clase. Bendice a todos mis hermanos y permite que todos grabemos en la tabla de nuestro corazón y en nuestra memoria todas estas palabras. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Shavua Tov para todos. Laila Tov, que descansen todos. Laila Tov, buenas noches. Laila Tov, pastor. Amén.